Yo hace no muchos años me enteré de que existía una perimenopausia. O sea, una sabe que tiene la regla en esas épocas de, ¿no? de fértiles y luego un buen día se te va. Esto es lo que más o menos en general sabemos todas las mujeres. Pues podemos mirar el lado positivo y sí que es verdad que concluye la etapa fértil, pero bueno, pues puede ser una oportunidad para mil cosas, ¿no? Y entre ellas, pues descubrir una nueva sexualidad, por ejemplo, que Otro dato súper curioso es que antes que los síntomas, que la sintomatología, es el propio cerebro, esto está demostrado por estudios, es el propio cerebro el que se entera de los pequeños cambios a nivel hormonal, obviamente, y ahí empieza la fisiología a adaptarse. Hola, buenas a todas, mayoritariamente, y a todos los que estéis. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que creemos que habría que abrir la tapadera. Y afortunadamente tengo un compañero que no para de pensar y no para de escribirme para hacer cositas. Y dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Como todos conocéis ya a Luis Aguilar, que es compañero de Free Your Goat, que llevamos juntos varios años. Vamos a hablar hoy sobre menopausia y perimenopausia. Y claro, evidentemente los dos hombres aquí no sabemos de qué hablar. Bueno, sí que sabemos de qué hablar, tenemos un poquito de conocimiento, pero no podemos tener la experiencia. Y para ello hemos invitado a Pilar García. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Yo encantada de aportar ese granito desde el lado femenino y bueno, como entrenadora mayoritariamente de mujeres también, pues me encantará hablar de este tema que me parece muy, muy, muy importante. Vale, comentar que Pilar García es educadora física también, especializada en movimiento, fuerza consciente y bienestar integral. Compañera y bueno, y tiene también su comunidad, Yo Fit con mis hijos, que luego ya lo ponemos aquí abajo para que podáis conectaros y podáis, si queréis conectar con ella. Y por el otro lado, como hemos comentado anteriormente, tenemos al señor Luis Aguilar Salmerón, aquí, dietista nutricionista, educador físico deportivo también. Tiene, pues bueno, tanto Luis como yo compartimos en que tenemos clientes de, bueno, nuestras atletas que están o antes de la perimenopausia, la perimenopausia, menopausia y después de la menopausia. Entonces, estamos aquí los dos juntos para crear, para aprender también y para informar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? me van a hacer muy bien, Eh, todo perfecto. Volvemos de vuelta aquí, ¿eh? Al directo, bueno, a los podcasts. Sí, retomamos la divulgación. Venga, un poquito, la divulgación. Pues nada, empezamos contigo, Luis. Si nos podías informar un poquito sobre qué es la perimenopausia y la menopausia, para que tengamos un poquito las ideas claras. Sí, bueno, pues podemos decir que es una etapa fisiológica y normal en la vida de la mujer, en la cual concluye su etapa fértil. Entonces, bueno, pues se producen unos cambios hormonales que van asociados a una sintomatología y a esos signos o esa sintomatología que conocemos todos de la menopausia, ¿no? Los sofocos, también influye sobre la pérdida de la desmineralización ósea en algunas mujeres. En otras les afecta un poquito más con aumento de peso, cambios de humor, afecta también al sueño y se suelen despertar con esos sofocos nocturnos, duermen peor y algunas también refieren el síndrome genitourinario, que es pues, molestia, ir frecuentemente al baño y también pues se queda en la zona de la vagina y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso fisiológico, pero no todas las mujeres les afecta igual, evidentemente, pero sí que es verdad que la sintomatología vasomotora, como los sofocos de los que hemos hablado, el 80% de las mujeres lo suelen presentar. Entonces, bueno, pues el estilo de vida está muy, muy asociado a la prevención de esta sintomatología y no solo el ejercicio físico, que es de lo que más hablaremos hoy, sino también pues, la alimentación y unos hábitos saludables en torno al descanso, la planificación y otros temas de los que podemos hablar. El 1% de las mujeres a veces experimenta premenopausia antes de los 35 años, que es poco habitual,
Y la perimenopausia sería esa fecha en la que, bueno, la menopausia es una fecha a partir de cuando nos viene la última regla. A partir de un año ya podemos decir que estamos en menopausia. Y la perimenopausia sería pues ese marbete de tiempo que ronda a la menopausia, ¿no? Pero ya os digo, la sintomatología puede aparecer incluso antes de llegar a la menopausia y por eso el tema del entrenamiento de fuerza en la perimenopausia del que vamos a hablar hoy y ya luego pues en la menopausia también. Vale. Pilar, tú desde tu experiencia y con todas tus clientes, tus atletas, ¿cómo verías o cómo ves que afecta a este grupo de personas? Porque nosotros, Bueno, evidentemente, Luis y yo no tenemos esa experiencia, no lo podemos vivir desde dentro. claro. Bueno, yo antes de nada quiero dar un pequeño dato, o sea, porque, claro, esto es destapar la tapadera, como dijiste, porque es un tema muy poco estudiado, con poca documentación o relativamente joven, digamos, porque os voy a dar algún dato que a mí me ha llamado mucho la atención y es que, por ejemplo, en los 70, 80 y 90, en los manuales de anatomía, como el famoso Anatomía de Grey, que no hablo de la serie, ¿no? Hablo del manual de anatomía, um, en el aparato reproductor masculino ocupaba entre unas 8 y 12 páginas, mientras que el aparato reproductor femenino ocupaba entre 2 y 4. Y no porque no sea extenso o porque no sea complejo, ¿no? Este aparato, sino porque no se estudiaba. O otro dato que me gustaría decir, que yo me quedé con la boca abierta, es que el clítoris no se ha estudiado por completo hasta 1998. Es muy fuerte decir esto, porque en esa edad entraba yo en la universidad, por cierto. Y es que no se estudiaba por completo hasta que una mujer, Helen O'Connell, pues hizo un estudio revolucionario que cambió una percepción brutal. Y estamos hablando de hace nada, en el 2000 prácticamente. Claro, teniendo esto en cuenta, o sea, esto lo nombro para que os deis cuenta de lo poco que se sabe de todos estos temas, porque claro, yo como mujer en mi infancia no se hablaba de nada de esto. Yo hace no muchos años me enteré de que existía una perimenopausia, o sea, una sabe que tiene la regla en esas épocas ¿no? de fértiles y luego un buen día se te va. Esto es lo que más o menos en general sabemos todas las mujeres, así a grosso modo, salvo alguien que se haya interesado más o por lo que sea, si haya tenido más información. Pero claro, otro dato súper curioso es que antes que los síntomas, que la sintomatología, es el propio cerebro, esto está demostrado por estudios, es el propio cerebro el que se entera de los pequeños cambios a nivel hormonal, obviamente, y ahí empieza la fisiología a adaptarse, poco a poco, antes incluso de los primeros síntomas. Y por eso, claro, una mujer empieza con irritabilidad, esto que no sabes por qué, bueno, te viene como esa cosa de, dices, uy, es que me recuerda cuando era jovencita, ¿no? Y nada, y lo último que quiero decir es que a esto, para que veáis, porque para mí hay un componente social brutal en todo esto, o sea, un comentario que hacía mucho mi padre cuando yo era joven, pobre mi padre, que en paz descanse, pero bueno, un hombre bastante clásico y machista, y siempre soltaba, la mujer como la gaviota, cuanto más vieja, más loca. Y claro, es muy fuerte, porque claro, todo esto viene asociado a vergüenzas por los síntomas, a sentirte irritable y no saber por qué y esconderlo. Todo esto tiene una cola a nivel emocional en la mujer que es muy, muy fuerte. Y otra cosa que también quiero decir es que a día de hoy todavía yo he mirado estudios de la INS, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud, sobre la carga de las tareas domésticas y todavía a día de hoy, aun trabajando las mujeres prácticamente lo mismo que los hombres en casos generales,
sigue siendo la carga en un 85% en la mujer. La carga doméstica, la carga de crianza, la carga... Entonces, y a esto le sumamos, ¿no?, que en la perimenopausia y menopausia hay un montón de fisiología detrás que ya ayuda a que nuestro estrés esté un poco por encima del nivel adecuado, la irritabilidad, los cambios de humor, los cambios de ánimo. Todo esto le sumas las cargas que tiene una mujer a día de hoy, porque yo lo veo en mis alumnas, las burradas que hacen todo el día. Claro, todo esto influye muchísimo después en los entrenamientos. Yo creo que esto hay que hacer un cómputo global de todo esto, que no es simplemente algo fisiológico. Aquí hay una parte social muy, muy, muy cargante. Y bueno. Sí, y psicológica y también de cómo interpreta cada mujer los miedos que tiene acerca de la menopausia, de cómo abordar esa etapa, porque, por lo que decías, por la falta de, de hablar sobre el tema, de familiarizarlo, de normalizarlo, ha creado mitos y miedo a hablar sobre la sintomatología que presentamos en esa etapa y claro, eso va a facilitar que el estado de salud en esa etapa para una mujer que tiene esos miedos o esa percepción de la menopausia, pues sea peor que una mujer que lo afronta como una nueva etapa en la cual, pues bueno, pues podemos mirar el lado positivo y sí que es verdad que concluye la etapa fértil, pero bueno, pues puede ser una oportunidad para mil cosas, ¿no? Y entre ellas, pues descubrir una nueva sexualidad, por ejemplo, es otro de los tabús que también suele rondar en esta etapa, o mil cosas, ¿no? O desligarte de compromisos con los cuidados porque los hijos ya son mayores, pero bueno, sí es una etapa compleja en la que el lado social y el psicológico, porque hay mucha sintomatología psicológica, hoy no tenemos a Rebeca para hablar sobre esto, pero aumenta también el riesgo de depresión y también el riesgo de enfermedad cardiovascular, que es otro punto interesante del que podemos hablar por el tema hormonal y bueno, eso porque hay hormonas que son protectoras a nivel cardiovascular que se dejan de producir y bueno, pues por lo tanto hay que empezar a entrenar y revertir eso con hábitos saludables. Nos damos cuenta ahora que tenemos, o sea, se ve solamente la punta del iceberg y el iceberg es grandísimo abajo, porque ya no solamente lo que hemos dicho son el plano fisiológico, sino también está el social, el psicológico. Bueno, pues ahora, sabiendo que todas las mujeres tienen que pasar por estas etapas, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que deberían hacer las mujeres antes de llegar a esa etapa? ¿Qué es lo que deberían hacer las mujeres una vez que están en esa etapa, en perimenopausia, las que están en menopausia y, bueno, ya después de la menopausia? Entonces, en un principio, yo como preparador físico, como entrenador, lo que siempre recomiendo es sueño, dormir bien, buena alimentación y ejercicio. Luis ha añadido ahora mismo hábitos. ¿Qué es lo que añadiríais los dos? ¿Alguno en la perimenopausia? No, antes de la perimenopausia. O sea, yo tengo 35, 39, 40, estoy ahí a la entrada. Hablamos primero de antes de la perimenopausia para ir haciendo una línea del tiempo y qué hábitos o qué es lo que deberíamos trabajar. Si hay que hablar un poquito más de en psicología o social y tal, haremos otros podcasts, ¿vale? Pero vamos a hacer algo lineal y hablamos desde arriba, ¿vale? Desde lo más superficial y luego adentraremos. ¿Te parece bien, Pilar, comenzar? ¿Qué Perfecto. añadirías tú previo a la perimenopausia? Previo a la perimenopausia, bueno, mm, evidentemente el tema movimiento, a grosso modo, ¿no? A mí me gusta llamarlo así, más que entrenamiento puro y duro, ¿no? Yo trabajo mucho el movimiento. Esto lo puedes practicar desde tu casa, no hace falta ni que vayas a un centro. Creo que es algo que se tiene que interiorizar. Yo pienso que la mujer, más sobre todo de mi época, en donde la actividad física en la niñez era mucho más vinculada a los chicos que a las chicas y no hay ni hablar de fuerza, obvio. Pienso que tienen que empezar a mentalizarse en que el trabajo de fuerza es súper importante en la mujer
y empezar a interiorizar movimientos que normalmente se dejan de hacer a medida que nos volvemos adultos. Para mí la movilidad es base, es tan importante como también el de fuerza, porque la movilidad, yo me encuentro con alumnas que les hago levantar los brazos, no sé, yo utilizo una pica para hacer, una pica, un palo, para hacer una serie de movimientos que me gusta mucho porque te amplía mucho todo lo que es la parte de arriba, la espalda superior y, y claro, a mí hay mujeres que me dicen, uff, es que claro, son movimientos que no hago desde hace 1000 años. ¿Me entiendes? Se va reduciendo drásticamente el cómo te mueves, salvo las que se han quedado, eh, o sea, que entrenan por algún motivo. El resto, en general, y luego eso, tienes que ser runner o tal, pero es que a mí me parece que falta un entrenamiento, una visión mucho más integral de todo el cuerpo y empezando por la movilidad para luego poder empezar a esa toma de conciencia de meterle ya ejercicio de fuerza y potencia, resistencia, etcétera. No Vale. sé, abrirte la conciencia y saber que es necesario para tener una longevidad mínimamente aceptable. Luis, ¿tú qué Sí, opinas bueno, ahí? pues hábitos saludables en general, habría que individualizar y ver un poquito en cada caso, igual que antes de la perimenopausia, pues no a todas las mujeres les afecta igual el ciclo menstrual y también habría que individualizar esto durante esta etapa. Pues hay días que estamos más cansadas, días en los que podemos aprovechar y hacer más trabajo de fuerza o de fuerza máxima. Pues pasaría lo mismo con la menopausia. Por ejemplo, con la bajada de las hormonas, esto afecta mucho a la salud ósea y hay que tenerlo en cuenta para a llevar una alimentación saludable, que luego si queréis hablamos un poquito de las recomendaciones alimentarias. Y, y también pero claro, si baja mucho, sobre todo los estrógenos, va a afectar más a la salud ósea y si no bajan tanto, van a experimentar seguramente un aumento mayor de peso. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en algunos casos puede ser interesante hacer alguna analítica sobre el nivel hormonal y trabajar también con endocrinos para poder individualizar el entrenamiento y las recomendaciones sobre el estilo de vida para que sean mucho más efectivas y, bueno, pues prevenir los síntomas, que es de lo que se trata. No vamos a tratar la menopausia porque no es una patología, pero sí que deberíamos tratar los síntomas para mejorar la calidad de vida, ¿no? Vale, antes de avanzar un poquito, me gustaría, tengo aquí un listado de síntomas más habituales para la perimenopausia. Y así la gente ya va un poquito familiarizándose. Y a partir de ahí ya nos vamos moviendo un poquito. Cambio de humor, ansiedad, irritabilidad, insomnio, sudores, sofocos, cambios en el ciclo menstrual, pérdida de masa muscular y aumento de grasa, que es lo que está comentando Luis, dolores articulares y fatiga, y disminución de la libido, que eso también se ha comentado anteriormente. Entonces, de acuerdo a estos síntomas, si estamos en perimenopausia o vamos a entrar a perimenopausia, lo ideal es que ya empezamos a pensar en que, bueno, te necesito buenos hábitos saludables, horas de dormir, rituales del sueño, trabajo de fuerza, empezar a trabajar la fuerza y movilidad, como dice Pilar, y luego, pues, y ser consciente, como ha comentado Luis, sobre estos aspectos que empiezo a interiorizar, bueno, que empiezo ¿cómo lo puedo decir? A sentir, ¿no? Se puede decir. Ahora, si estamos, una vez que ya tenemos los síntomas más habituales de la perimenopausia y pasamos a la menopausia, o sea, ya como ha comentado Luis, que eso está genial, el tema de la salud ósea. ¿Qué deberíamos hacer? Estoy en perimenopausia y voy a pasar a menopausia o estoy en menopausia. Porque es cierto que nosotros, por ejemplo, yo en la sala, ya viene gente y me pregunta, me han dicho que que mi salud ósea, tengo que trabajar más el impacto. Temas de impacto, cómo lo veis, si es importante, no es importante, a qué punto habría que trabajar el impacto, trabajos de fuerza en plano en la menopausia. ¿Quién se Bueno, anima? empiezo yo, por ejemplo. Bueno, antes que no lo dije, ¿no? Antes de que entráramos
la perimenopausia, obviamente, pues el tema ciclo en la mujer es algo que se tiene también que tener muy en cuenta a la hora del entrenamiento en sí, ¿no? No siempre se está pum para arriba, a veces se está para abajo, somos cíclicas y esto es algo que tiene que descubrir la mujer, aprender, aceptar y entender, porque a veces puede y a veces no. Yo esto lo veo mucho también con perimenopausia y menopausia en mujeres que, claro, ya están a un nivel más bien avanzado, porque normalmente en iniciación, digamos que a lo mejor no se nota tanto, pero cuando ya empiezas a meter más carga, más intensidad a esos entrenamientos. Yo tengo, por ejemplo, en concreto una alumna que lleva conmigo ahora creo 8 meses. Cuando empezó conmigo, hacía unos 2 años, había estado con quimioterapia por un tema oncológico, ¿vale? Ella había hecho deporte antes, gimnasio sobre todo y tal, y claro, había intentado ir al gimnasio de vuelta, pero se frustraba mucho, su cuerpo no estaba aún preparado, ¿no? Pero en medio de eso, ella en 7 meses dio una evolución brutal, pero empecé desde muy, muy, muy poquito, que ella me decía, pero yo puedo hacer más. Yo dije, bueno, vamos a ir poco a poco porque para mí es súper importante el tema aceptación en estos casos. Bueno, aparte ella con una recuperación X, ¿no? Pero ella, claro, está en menopausia desde que tuvo la quimioterapia y una de las cosas que vi que me llamó la atención es que, claro, y ella se frustraba mucho, es que cuando ya estaba eso, en estos últimos meses a un nivel ya potente de HIIT con cargas interesantes, con pesas potentes, a lo mejor un HIIT que me lo hacía en una semana brutal, con un tiempo genial y la veías con una energía top, a la semana siguiente o a la siguiente no podía, pero no podía. Y ella, claro, sentía que decía, pero ¿qué me pasa? Claro, ella con sus miedos por sus antecedentes le frustraba todavía más. Y claro, para mí esto es súper importante tenerlo en cuenta en los entrenamientos, en la mujer en general, porque en el ciclo también pasa durante el ciclo, pero yo creo que se acentúa más en peri y menopausia, y es que hay veces que se pierde totalmente la energía. ¿Por qué? Porque estás en un proceso en el que, bueno, esa adaptación fisiológica está haciendo que en esta semana no soportes la misma intensidad. Entonces, claro, a nivel profesional del entrenamiento, que normalmente estamos acostumbrados a, porque el 90% de los estudios han sido en hombres, pues entonces, claro, estamos acostumbrados, como nos han enseñado un poco en la universidad o lo que sea, que es a estandarizar y a ir evolucionando, ¿no? Un mesociclo, de entrenamiento. Claro, en la mujer es así. Y esta es la parte que hace que todo cambie. Hace que todo cambie y es brutal y es importante escuchar. Para mí es súper importante un entrenamiento de una mujer madura, es enseñarle a escuchar su cuerpo. Porque encima nos encontramos con la individualización, es decir, con que no todas las mujeres tienen los mismos síntomas. Yo en este caso era personalizada, pero yo tengo mujeres en grupo. Y claro, para mí es súper importante enseñarles a aprender a escucharse y darles datos y que aprendan ellas mismas para luego sacar esas herramientas, entender por qué hoy no puedo. Pues hoy no puedes, no pasa nada, bajamos las cargas. No pasa nada, estás aquí, vas a seguir entrenando en tus posibilidades. Y esto a mí me parece brutal porque lo he visto, ¿sabes?, en primera persona con alumnas cómo se frustraban por no poder avanzar. Y yo decía, ya verás que esto en una semana a lo mejor lo vuelves a hacer igual. Y efectivamente, es un poco así. Y esto es un poco, claro, frustrante para alguien que está ahí en pleno, ¿no? Dices, uff, estoy subiendo, subiendo, subiendo y ahora de repente parece que no puedo con ni la mitad, ¿no? Y bueno, esto me parece muy interesante para... Quizás es frustrante para la gente que no entiende o no se entiende. Por eso está muy guay. Exactamente. Me ha gustado Es el mucho lo que has dicho, desconocimiento, exacto. que aprendan primero a aceptar y luego que aprendan a entenderse ellas mismas. O sea, igual esta es nuestra labor más importante como entrenadores y como preparadores, ya no solamente prepararlos, sino que se entiendan a ellas mismas Exacto, que esto creo que es una diferencia básica en entrenar a un hombre de una mujer.
Ujú. porque una mujer está mucho más predispuesta, además en estas etapas, la mujer madura está más para adentro, que esto es algo súper bonito y yo lo estoy notando en mi madurez, ¿no? Tenemos mucha conexión con nuestras emociones, es como mucho más amplio el tema cuerpo, ¿no? El tema músculo. Al final el músculo es como el nuevo estrógeno, ¿no? Es como el músculo te va a ayudar a regular muchas cosas, por eso de ahí tan importante prepararse en fuerza, ¿no? Para la mujer, porque ya no solo el hueso, es todo, el hueso está vivo, necesita una buena nutrición, por supuesto, esa exigencia también, ¿no? Porque si tendemos a quedarnos estancadas, al final el cuerpo se debilita totalmente y lo que necesita es esas tensiones, pero claro, para llegar ahí yo pienso que primero hace falta, cogiendo a una persona, ¿no? Me pongo en el nivel inicial, una mujer como cojo yo algunas que a lo mejor casi no han hecho deporte en su vida, para mí primero hay un trabajo mucho más profundo, mucho más de conocerse, de ver hasta dónde llega su cuerpo, de entender por qué pasa esto, por qué no duerme bien, por qué no, ¿no? Y machacar mucho eso con los hábitos saludables que están tan importantes. Sí, de conciencia, ¿no? Y seguramente el principio de individualización aquí será mucho más importante que el de progresión de cargas o que el de los descansos. Pero bueno, le pasa a todo el mundo. Hay días que tenemos que por lo que sea hemos dormido mal o estamos súper de bajón y no llegamos ni de lejos al volumen de entrenamiento habitual. Y evidentemente, pues otros días que a lo mejor teníamos nosotros pensado seguir y darle un entrenamiento duro, pero lo tenemos que cambiar como entrenadores porque evidentemente no procede, ¿no? Uh -huh. Sí. Luis, Dime. perdona, te quería comentar una cosa antes, porque es que has hablado de algo súper importante, sobre los riesgos y patologías asociadas a la menopausia, ¿vale? Has hablado sobre un factor de riesgo cardiovascular independiente, ¿vale? Entonces, el tema, ¿podrías comentar algo sobre el tema de diabetes, la diabetes tipo 2, las puertas, la insulina, cómo trabaja la insulina así a grosso modo, para que se pueda entender, y por el tema de acumular grasa abdominal y todo, ya que tú eres nutricionista, nos puedes podemos entender un poquito más ese aspecto. Sí, bueno, la resistencia a la insulina sería un criterio fisiológico, ¿vale? La insulina es la hormona que lo que hace es dejar paso del azúcar que tenemos en la sangre a los tejidos para que la use la célula, sobre todo la célula muscular, pero cualquier célula del cuerpo. Entonces, con la edad o con determinadas situaciones, se puede crear una resistencia a la insulina, ¿vale? Que esto no tiene por qué influir en el cambio de la glucemia, en el azúcar en sangre, porque el cuerpo, el páncreas, va a segregar más insulina para que sea efectiva y, por lo tanto, mantener los niveles de azúcar en sangre en un rango controlado, porque si no, pues tanto por defecto puede venir una hipoglucemia, que es peligrosa, y por exceso, una hiperglucemia, pues también sería peligrosa, como en el caso de la diabetes. Entonces, eso sería como un signo fisiológico, la resistencia a la insulina, que de nuevo viene condicionada por hábitos saludables, pues el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, también influyen factores genéticos, todo eso influye en la resistencia a la insulina. Por lo tanto, de nuevo, hábitos saludables y estilo de vida. Si esto se prolonga en el tiempo, podemos entrar en lo que sería la prediabetes, que ahí ya sí que influye un azúcar en sangre elevado, se puede medir también por la hemoglobina glicada, bueno, es un factor un poquito más a largo plazo que el azúcar en sangre en ayunas, y sería como la condición previa a la diabetes, en la cual, bueno, de diabetes hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Una sería resistente, sería dependiente de insulina, y la otra se produce más con el paso del tiempo, pues con la edad vamos presentando resistencia a la insulina y luego ya eso se convierte en diabetes, ¿no? El tema de la prediabetes, muy interesante, es que es reversible. Adoptando estilos de vida saludable y controlando parámetros de riesgo cardiovascular como el colesterol, la tensión arterial, alimentación saludable que no sean pues ultraprocesados y comida basura con azúcares que nos va a hacer empeorar esa glucemia, pues se puede revertir. ¿Vale? Y aquí el músculo es fundamental porque es una de las principales dianas de la insulina y es un órgano endocrino que nos va a proporcionar beneficios de salud
en muchos espectros, ¿vale? Al final acabamos hablando de hábitos saludables y de alimentación saludable, de comer verdura, de comer fibra, de comer legumbres, pero por muchas patologías que me preguntes, al final siempre acabamos en lo mismo, ¿no? En esas recomendaciones. Entonces, bueno, pues esa sería un poquito la diferencia entre la prediabetes, la diabetes y la resistencia a la insulina. No sé si más o menos me he explicado bien. Sí. Como ya te has metido el tema de los hábitos, me gustaría un poquito hablar del tipo de entrenamiento. ¿Qué recomendarías tú a la hora, bueno, pues en perimenopausia o menopausia, cuando ya el hueso está debilitando y que puedas explicar un poquito, pues si está, dependiendo de la fase que esté más débil el hueso, si, qué tipo de entrenamiento, si hay que hacer más fuerza, más cardio o hacer Ujú. una mezcla de todo o el entrenamiento multicomponente, como hemos comentado anteriormente en la reunión previa. Coméntanos un poquito y así notas una línea, una idea general. Sí, bueno, pues a partir de una valoración individual habría que hacer esa prescripción, pero el entrenamiento de fuerza debería estar ahí, sí o sí. El trabajo aeróbico, el trabajo cardiovascular también, en función de las necesidades que identifiquemos. Y luego va a ser muy interesante un trabajo multicomponente que no solamente abarque estas dos manifestaciones o cualidades físicas, sino que también preste atención pues, al tema del equilibrio, al tema de la agilidad, de la potencia, porque bueno, pues son habilidades que vamos a necesitar a lo largo del día y sobre todo por salud, ¿vale? Por más adelante, ya cuando lleguemos a la tercera edad, por prevención de caídas, seguir conservando fuerza en las piernas, fuerza de agarre, que también se correlaciona con un indicador de salud. Y bueno, sobre todo eso, individualizar y priorizar y escuchar mucho con quién estamos trabajando para poder conseguir los objetivos que se plantea de salud. Sí que es cierto que yo he recibido gente, bueno, ha venido gente al centro y me estaban diciendo, es que yo estoy ya en menopausia, eh, me han detectado osteoporosis y me han recomendado fuerza, solo fuerza, y trabajar con pesos y tal. Digo, a ver, no es, primero tienes que entender tu cuerpo y como ha comentado antes Pilar, trabajar la movilidad, porque no solamente es el trabajo de fuerza, si ya trabajar con tu propio cuerpo estás trabajando la fuerza en diferentes posturas. eh, pero sí que me ha gustado mucho lo que habéis explicado los dos, el tema de que no solamente hay que trabajar, hay que individualizar a la persona y que primero pues ver un poquito qué tipo de entrenamiento hay que hacer y quitarle de la cabeza que solamente el entrenamiento de fuerza es lo que va a hacer que todo esté bien. O sea, es fuerza, 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 no. A ver, fuerza es lo que estamos hablando de cargas con pesos gigantescos, ¿vale? Y luego también para el tema de la osteoporosis, las revisiones de la literatura nos indican que a más intensidad, más beneficio en la recalcificación ósea. ¿Qué pasa? Que si presentamos más riesgo de fractura o hay una densitometría muy baja, que hay mucho riesgo de fractura, claro, ahí hay que valorarlo y a lo mejor no interesa hacer grandes impactos o saltos y ejercicios con cargas y saltos, porque ahí el riesgo de fractura aumenta y por mucho que eso también repercuta en un beneficio en la salud ósea, al final no compensa el riesgo por esa fractura, ¿no? Por ese aumento del riesgo de fractura. Entonces es jugar un poquito con esas dos variables. No sé lo que pensáis vosotros. Pilar. Sí, yo creo que es que, como bien decís, al final, en estos casos, según la clínica de cada uno, obviamente no puedes aplicar el mismo entrenamiento, ¿no? Teniendo en cuenta esos parámetros, sobre todo de, como decís, de que si osteoporosis, hay que ver los grados y todo esto, porque, bueno, yo soy muy partidaria de cuando, si hay una fractura posible, pues ir suavemente. Lo que pasa que pienso también que hay que ir en evolución. Es decir, a mí me gusta empezar de cero, a lo mejor con alguien que aún que tiene dolores en las rodillas o que si tiene una cadera. Por ejemplo, tengo una alumna que venía con operaciones, con infiltraciones, con tal, y tenía mucho miedo. Y pienso que hay que saber jugar, ¿no? Con este factor miedo también, porque pienso que mucho es paraliza porque claro, los médicos te dicen, tienes esto, no, mejor no hagas esto, pum, 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 ¿no? Lo tradicional, digamos.
Y creo que lo ideal es revisarlo bien y a partir de ahí generar un buen entrenamiento que empiece con unas buenas bases. A partir de ahí empezar a lo mejor pues, a meter ligeramente un impacto, pero de estos impactos que, como digo yo, amortiguados, ¿no? Que dices, es que yo lo veo en la evolución, ¿no? Y dices, wow, es que no me imaginé que mi pierna aguantaba esto, o no me imaginé, claro, pienso que hay que ir bien marcada esa evolución, con esa confianza, por eso también yo mezclo mucho ejercicios de agilidad, de un poco multisaltos, pero en principio siempre muy suavecitos, mucha movilidad, por supuesto, y yo pienso que todo eso va ganando, la persona va ganando confianza en su cuerpo, en lo que puede llegar a hacer. Y a partir de ahí, como bien dijiste, Manu, o sea, empezando con la fuerza, con tu propio cuerpo, para mí es fundamental, porque si tú metes a una persona que ni siquiera es capaz de agacharse bien, empiezas a meterle pesa, yo pienso que no es el orden más adecuado. O sea, porque yo he ido a gimnasios a hacer sustituciones y me he encontrado con gente que llevaba 2 años entrenando con mucha fuerza, pero que les pedía que se movieran un poco por el suelo y eso era imposible. Y claro, dices, ves unas rigideces, sí, tienes la musculatura fuerte, pero estás totalmente rígido. ¿Realmente tú entrenas para sentirte bien en la...? No, yo le digo a mis alumnas, yo lo que quiero es que tú te puedas agachar, a atarte los cordones, que te muevas, te desplaces con una seguridad, que esto ya primero va a evitar que luego tengas caídas, lesiones, etcétera. Y a partir de ahí, cuando yo ya veo que esa persona ya tiene una seguridad, una ligera agilidad, ahí empezamos poquito a poco a meter pesa. Y vamos, y pum, ¿no? Y a mí esto me parece súper, súper interesante. Por eso yo tengo alumnas de nivel iniciación que las cojo desde cero. Y me gusta como hacerles ahí ese pum, 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 que donde va también todo ese trabajo a la vez, pues, psicológico y emocional, que es también súper importante en estas etapas. Un trabajo progresivo. Pues Pilar, me parece espectacular lo que estás comentando, el tema de que se tienen que entender ellas mismas y que no solamente tenemos que hacer un seguimiento a nivel físico, sino también emocional y emocional, iba a decir energético, si me ha ido un poco, y psicológico, que es muy, muy importante. Luis, ¿tú qué opinas tú sobre este tema? El tema de que se entiendan ellos mismos. Sí, una estrategia muy interesante puede ser que lleven un diario de sus sensaciones. Vale, esto es aplicable también a la alimentación, pero bueno, con el tema que nos ocupa, incluso antes de la menopausia, esto durante el ciclo menstrual también es muy interesante porque podemos correlacionar las diferentes fases del ciclo con nuestras sensaciones, con la energía que tenemos, para ver qué es más conveniente trabajar cada día, ¿no? Y luego durante la menopausia, pues lo mismo, asociar qué síntomas aparecen a lo largo del calendario y compararlo con las sesiones de entrenamiento para luego posteriormente pues poder planificar e individualizar mejor esas sesiones y mitigar la sintomatología que se presente. Enfocarnos pues, a mejorar la calidad del sueño, si es el caso, la salud ósea, si es que presentan falta de calcificación o baja densidad ósea, y individualizar un poquito e intentar mejorar la calidad de vida. Yo veo genial que, bueno, antes también lo estábamos hablando Pilar y yo, que ya no solamente los entrenadores no deberíamos solamente ser entrenadores y venir aquí a meterle caña a la gente y ya está, sino también educarles y que vayan entendiéndose ellos mismos, porque muchas veces queremos hacer el viaje hacia afuera, pero el viaje hacia adentro lo dejamos de lado, apartado. Y lo que ha estado comentando Pilar, que me ha gustado mucho ese viaje interior que están haciendo, que ya hace la mujer madura, pero también el hombre maduro, que ya va, ya cuando pasamos en la segunda etapa, o sea, las dos etapas de la vida, pues la segunda ya en el ocaso, cuando empezamos a interiorizar, que Ujú. es es bueno que empecemos a entendernos a nosotros mismos y de esta forma es como educar a la sociedad también. Yo me entiendo, eh, yo conmigo mismo o yo conmigo misma, para que mis hijos también entiendan que es ellos con ellos mismos para poder entenderse y poder dar su mejor versión hacia afuera. Pilar, ¿cómo cerraríamos esto? ¿Nos darías algunas recomendaciones para las
mujeres que estén tanto en perimenopausia, menopausia. Y Sí, claro, yo quiero dar un dato que es así, que hay un estudio bastante reciente, alrededor de 1.000 mujeres, 900 y pico, se estudiaron en esta fase con sofocos, entre otros síntomas, y el ejercicio de fuerza llegó a reducir los sofocos hasta un 50%, entre otras cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que, claro, el tipo de vida que llevamos, la sociedad en general, hombres y mujeres, es muy rápido, muy corriendo, muy llenar el tiempo con cosas. Creo que esto es algo que hay que tener en cuenta, que hay que frenar, porque yo me doy cuenta de la velocidad que llevan mis alumnas, cómo vienen excitadas a las clases, quieren caña y están con el cortisol por las nubes. Y yo pienso que esto incluso puede llegar a ser contraproducente entrenar así. A mí me gusta mucho más. A ver, otra cosa es alguien que se quiera preparar para algo en concreto, ¿no? Pues yo estoy hablando de mujeres que se están entrenando por salud, ¿no? Yo siempre las hago frenar. Yo una de las, que no se ha hablado aquí, pero una de mis bases de entrenamiento es la respiración, y es que es algo brutal que me encantaría que cualquier persona investigue por ahí, porque podemos conseguir que nuestro sistema nervioso autónomo ¿sabes? Se tranquilice, baje pulsaciones, baje todo esto, y todo gracias a la respiración. Y, y esto no quiere decir que por llegar, o sea, a mí, o sea, yo lo que veo es que la fuerza es muy interesante, pero me gustaría que se asociara no solo al machaque, ¿no? Como decíamos, que se vea que igual que mucha fuerza, luego tienes que dormir bien, tienes que descansar el tiempo que hace falta, darte tiempo para ti, ¿no? Yo siempre a mis alumnas les digo, este momento que estáis aquí conmigo es un momento vuestro, de nadie más. Os olvidáis de hijos, parejas, padres, madres. Esto es para vosotras, porque para mí el entrenamiento en la mujer madura es un espacio de autocuidado, más allá de que hagas fuerza, a mí me gusta la caña, ¿eh? No quiere decir que, ¿sabes? Pero creo que no, parece que en la sociedad o te machacas, ¿no? Piensas en fuerza y piensas en gimnasio, fuerza, wow, wow, wow. Y pienso que a mí me gustaría que cambiara un poco esta visión, porque se puede llevar de otras formas, de otras maneras y desde otra perspectiva, y es igual de interesante. Entonces, invito a que toda mujer que esté con síntomas, que se muevan, que entrenen, porque realmente les va a cambiar la vida a muchos niveles. Y por supuesto que lleven también una alimentación, que esto que al final no hemos hablado mucho, espero que el nutricionista haga de ese toque, porque yo escucho a muchas mujeres de más de 40 que dicen, es que cuanto menos como, más engordo, ¿no? Y pienso que desde mi punto de vista, sin ser nutricionista, en esta etapa no tiene que haber déficit de comida, sino más bien tiene que haber una reconstrucción, un buen conocimiento de qué debo comer y comer bien, porque pienso que el hueso justamente necesita buen aporte, la musculatura buen aporte, y todo dentro de ese ¿no? Hábitat de hábitos saludables en general. Eso es. Sí, bueno, pues por seguir con el tema de la alimentación, en la menopausia es muy interesante cubrir las necesidades, los requerimientos diarios de calcio por el tema de los huesos y de vitamina D. Y esto se resume en alimentos saludables como las frutas y las hortalizas. Esto también es extensible para la población general. Legumbres, grasas de calidad. Recordemos que bueno, las hormonas, el estradiol y los estrógenos son hormonas esteroideas que necesitan esa parte de grasa y colesterol para formarse. Entonces, bueno, una alimentación saludable basada en grasas de origen vegetal sobre todo, leguminosas, frutos secos, y evidentemente el gasto energético proveniente de la actividad física va a ser nuestro aliado para prevenir el aumento del peso y las enfermedades cardiovasculares y el riesgo cardiovascular. Antes hemos hablado
de la diabetes, pero esto si se cronifica se puede convertir junto con la obesidad y la hipertensión arterial en síndrome metabólico, que es también pues, otra patología poco interesante. Bueno, también se relaciona con el cáncer, que también hemos comentado algo sobre el cáncer. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza va a ser indispensable en esta etapa de la vida, al igual que lo va a ser en la juventud, por esa formación del estilo de vida y en la etapa adulta para prevenir también numerosas patologías poco deseables. Y hay que prestar también, pues, con el tema de los huesos, no solamente a la alimentación, sino pues también a salir a que nos dé el sol para sintetizar vitamina D a través de la piel, el descanso y la calma, que en el mundo en el que estamos de estrés, como has comentado muy bien, Pilar, pues nos hace un flaco favor seguir estresados y para arriba y para abajo y ahora con el trabajo, ahora para esto, lo otro. La calma y eso va a influir también en el descanso, que son hábitos que se retroalimentan si los sabemos enfocar bien y nos sabemos organizar bien. Y nada, yo para concluir cerraría que deberíamos esforzarnos un poquito por buscar un enfoque saludable o nuestra visión personal en esta etapa de la vida, que bueno, pues el tiempo es lineal y no podemos ir para atrás. Entonces, las estrategias psicológicas que abordemos para llevar el día a día de la mejor manera posible, conociéndonos y sabiéndonos la realidad en la que vivimos, pues eso también va a ser un determinante de salud importante y nos va a permitir poder disfrutar de la vida. Por lo tanto, bueno, pues trabajo de aprendizaje tanto personal como fisiológico de nuestro cuerpo, pero también pues intentar extrapolarlo o llevarlo un poco a la realidad en la que vivimos, que puede ser el entorno natural, pueden ser los amigos y la familia, o puede ser pues todas las personas con las que nos relacionemos a lo largo del día. Mm. Brutal, o sea, estoy ahí diciendo, yo voy a apuntar a ver qué y viene y dice Luisa otra cosa y digo, pues es que lo está diciendo todo y me parece súper bonito porque hemos abierto una tapadera y nos encantaría continuar con esta conversación, pero se puede hacer muy larga. Como hemos dicho, esto solamente es la cima del iceberg, quedan muchísimas cosas para trabajar y si os gustaría que estuviésemos, que hablásemos más, nos centrásemos más en otros tipos de trabajo, por ejemplo, el trabajo de fuerza como pilares o los entrenamientos, entrenamiento aeróbico, cómo prevenir que el hueso se debilite, hablar de sobre alimentación, respiraciones, que es lo que está diciendo también Pilar, y más hábitos, muchísimas más cosas que podemos hablar que se han quedado en el tintero. Pues comentar en los comentarios que estéis interesados en qué os gustaría que hablásemos y estoy segurísimo que tanto Luis como Pilar se van a querer reunir aquí, abrimos otra vez la tapadera y empezamos a hablar de cositas. Así que nada, muchísimas gracias a los dos, a Pilar, encantadísimo de volver a verte, a Luis como siempre pues no pasa el tiempo, estamos aquí y ojalá nos veamos pronto. A ver si nos vemos pronto es porque se ha recibido bastante bien. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras por contactar conmigo. Feliz. Un placer, un placer. Y nos quedan aún quedan muchos años para hablar de menopausia y perimenopausia y entrenamiento en mujeres. Para que lo sepáis, luego pondré ahí abajo de nuevo, lo repito, la información de Pilar, por si queréis contactar con ella, ¿vale? Tanto de Pilar como de Luis. Pilar está basada en Mallorca y, Ujú. y Luis en Albacete, yo en Ibi. Y bueno, pero también podemos hacer cositas online, ¿de acuerdo? Luis, muchísimas Muchísimas gracias, gracias como Manu. siempre ahí, ¿eh? Pilar, un placer. Vamos a darle duro Igualmente. ahí al sistema. Abriremos cositas. Venga, a todos, a todas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Un Gracias. abrazo.